Espíritu Santo. Amén. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas y la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, Santa Catalina de Siena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ok, ya vamos a continuar con nuestras clases. De hecho, después de esta clase vamos a tener que apurarnos porque nos quedan pocas veces y solamente estamos en el quinto mandamiento. Terminar. Pero, pensé que vale la pena platicar un poco de este documento. Ojalá que hayan tenido la oportunidad de leerlo, porque es muy corriente y también tiene mucho que ver con nuestro tema, que es la teología moral. Y es un documento que escribió la semana pasada, hace 2 semanas, el Papa Emérito Benedicto XVI, respondiendo a la crisis de abusos en la iglesia. Ya saben que hubo una reunión de obispos para platicar de eso y es algo muy triste que necesitamos necesitamos solucionar, pero muchas veces las soluciones que proponen no se dirigen realmente al problema real, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en contexto, si no están enterados, me imagino que sí están, ya llevamos muchos años escuchando de escándalos en la iglesia, ¿no? Cosas muy tristes de abusos de menores, de niños, ¿okay? Y hasta niveles altos de la jerarquía de la iglesia. Y lo más fuerte fue reciente cuando fue revelado de una gran historia con el cardenal McCarrick, que era cardenal en Washington, y pues lo castigaron quitándole su estado clerical, que no han hecho con frecuencia en años recientes. Entonces fue algo fuerte, pero muy tarde en realidad, porque pues eso llevaba una historia larga con eso, y ya tiene como 86 años, ya jubilado. Entonces sí es un mensaje fuerte, pero hubiera sido mejor solucionar el problema, tener una respuesta antes. Yo me acuerdo cuando yo era seminarista diocesano, salí del seminario en Filadelfia y iba a estudiar en Washington. Y en ese tiempo un sacerdote que me dirigía era sacerdote de la diócesis de Newark, en New Jersey, donde el cardenal McCarrick era arzobispo antes de ser cambiado a Washington. Y ese sacerdote que estaba enseñando, era un maestro en el seminario, me dijo: ten muchísimo cuidado con él si vas a estar en Washington. Entonces era algo conocido, ¿sí? Pero el punto no es hablar de...
¿Cómo? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿En 2001 o 2? Sí. Pero el punto no es hablar de todos los escándalos, sino de hablar de la respuesta que han dado, porque después de eso, algunos obispos han dicho cosas muy buenas de cómo debemos de responder. Necesitamos exigir más responsabilidad, tener más cuidado. Pero también han querido echar la culpa en lo que se llama, o han dicho, clericalismo. Como todo eso tiene como su raíz clericalismo. ¿Okay? Podemos hablar de lo que significa eso. Pero yo creo que es ignorar problemas más grandes, ¿no? Porque clericalismo puede ser un problema si pensamos en clérigos, sacerdotes que quieren pues exigir privilegios que no les corresponden o aunque les corresponden, sin también rendir el servicio que deben de rendir para merecer, o no merecer, pero que corresponde a ese estado, ¿no? Sí es un problema, pero el problema tiene raíces más profundas. ¿Okay? Ese es el tema de la carta del Papa Emérito Benedicto. Y es también un estudio de problemas en general en la teología moral. ¿Okay? Entonces voy a comentar algunas cosas que ha señalado. ¿Quién ha tenido oportunidad de leer el documento? Okay. Si no, pues se lo recomiendo mucho, ¿okay? Porque pues es bueno ver que está diciendo estas cosas. Ok, entonces el Papa dice que el problema tiene, Papa Emérito dice que el problema tiene sus raíces, o una de las raíces es en la revolución sexual de los años 60, ¿no? En que hemos puesto en riesgo, en peligro, la inocencia de los niños, introduciéndoles a temas que no les corresponden, ¿okay? por causa de la revolución, todo el caos de esos años y un falso sentido de libertad. O de progreso humano. De que en vez de tener el pudor debido, que hemos ido exponiendo a los niños a cosas que no les corresponden, y eso sigue, ¿no? en programas de educación sexual, de que dicen, tienen que saber. Entonces debemos de decirles todo, mostrarles todo. ¿Okay? Pero por otro lado, ¿okay? En estos temas hay un debido pudor que debemos de mantener, porque no queremos meterles ideas que todavía no tienen la inocencia. Necesitamos conservar lo más que podamos. ¿Okay? Porque en realidad el contenido de esas clases o esos programas de educación, pues van entendiendo naturalmente, ¿okay? No es como sorpresa, es parte de la naturaleza. Y en cierta edad van a entender, van a preguntar, y es el momento de contestarles. Pero ha surgido otra actitud. ¿Okay? Eso, hay un artículo interesante por Alice von Hildebrand, que es una filósofa. Su marido también era filósofo, Dietrich von Hildebrand, y ella critica en este artículo
la obsesión que tenemos hoy en día con la teología del cuerpo. Es muy popular, ¿verdad? Pero dice que su marido trataba esos temas en una manera muy diferente. Porque con la popularidad de esas pláticas, ¿no?, que hay, quieren hablar de todo. Pero Dietrich von Hildebrand, cuando hablaba de teología moral, sexualidad humana, hablaba con una reserva, una reverencia hacia el misterio que hay, pero también tomando en cuenta de que los santos siempre han dicho que todo que se trata de pureza, o más bien de impureza, cuando estamos hablando de pecados, siempre es materia grave. ¿Y qué significa? Que estamos hablando de pecados mortales siempre cuando haya pleno conocimiento y consentimiento, como es dicho. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y los santos han recomendado de que, aunque en otras áreas podemos luchar contra la tentación, cuando se trata de impureza necesitamos huir, porque la probabilidad que vamos a ganar esa lucha es muy baja. Entonces lo más seguro es huir y evitar las ocasiones de pecado. Pero ¿qué pasa cuando en el nombre de educación queremos, comenta de que hasta en seminarios era de moda en unos lugares demostrar a los seminaristas películas pornográficas como dijo un obispo, para que tengan más resistencia contra las tentaciones. No, ¿okay? Eso es ignorar la naturaleza humana. ¿Okay? Entonces ya vivimos las consecuencias de todo eso, y no hay modestia en la cultura popular. Cosas que antes, ¿no? Ahora el debate es sobre matrimonio gay, sobre si hay un derecho de que un niño puede convertirse en niña y viceversa y todo eso. Pero si regresamos 50 años, ¿no?, de que la sociedad tenía otro sentido, de que aún entre hombre y mujer no era apropiado estar besándose en público, en público. Pero ahora todo se permite y nadie tiene pudor en nada, ¿okay? No hay vergüenza, ¿okay? Y eso es, pues, a propósito, en cierto sentido, de que ha habido los que quieren tumbar la moralidad, ¿okay?, en general, pero empezando con lo que trata de sexualidad, porque es la pasión más fuerte que tenemos. Entonces es la más difícil de controlar, y también en cierto sentido es lo más fácil. Es más fácil convencer a las personas que no debes de resistir. Es un instinto tan fuerte, tan perseverante, de que a muchos les llama la atención, ¿no? Total libertad en esa área. Y señala de que, pues, unas consecuencias, y eso no es nada nuevo, porque Santo Tomás, cuando habla de las hijas de diferentes pecados, también señala lo mismo, de que cuando tenemos esa libertad, cuando faltamos la modestia, reserva de vida, en eso hay resultados que no esperábamos o no queremos, y uno de esos es la violencia. Se pone, pues, si damos libertad a instintos animales, pues también vamos a ver más ira, más pasión en otras áreas. Y cuando se trata de esa pasión, también es normal de si alguien no sabe controlarse en eso, pues va a ser hasta violento
tratando de conseguir su placer, como los animales, ¿no? que vemos. Y dice también de que lo mismo hemos visto cuando hay falta de modestia en la vestimenta, de que genera violencia, ¿no? Y eso hemos visto también que a veces hay mujeres que dicen, cuando vemos casos de violación, de violencia contra mujeres, que no estamos justificando, pero por las modas que llevan, ellas también están incitando, fomentando que esas reacciones, porque están provocando. Y luego tratamos de justificar esas corrupciones de la moralidad con una falsa ciencia. Que hemos visto también de que hemos quitado la homosexualidad del libro del índice de enfermedades mentales a causa de protestas de los homosexuales, los a favor de eso. Pero también empiezan a decir que la pedofilia es algo natural. Ustedes saben que existen ahora grupos que promueven los derechos de los, ¿cómo se dice? Pedófilos. ¿No? Diciendo que tiene derecho, ¿no? Y si consienten, no debe de ser delito, que es natural, ¿no? Como han dicho que algunos tienen tendencia hacia el mismo sexo, otros tienen naturalmente tendencia hacia niños, otros hacia animales y no para nunca. ¿Okay? Pero es absurdo, ¿no? Vemos que es absurdo. Pero ¿qué es la raíz de todo eso? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y lo interesante de este documento es como el Papa Emérito dice que tiene sus raíces en una revolución en la teología moral. Entonces empezamos este curso viendo principios sobre las causas, ¿okay? Se acuerdan de causa final, causa material, etc. ¿Okay? Y cuando hablamos de la moralidad tiene su base, la gran mayoría de la moralidad de que hablamos, no es simplemente una imposición desde arriba, no es porque la iglesia lo dijo ya, sino entendemos la moralidad. Y la moralidad católica es la moralidad más completa. De hecho, otros intentos de explicar un sistema de moralidad siempre fallan porque no toma en cuenta la naturaleza del ser humano. Entonces, si vamos a decir que una cosa está mal, otra cosa está bien, tenemos que entender qué es el ser humano. Porque las acciones se determinan por ser bien o mal según cómo nos conducen a lograr nuestro fin último. ¿Okay? Entonces, lo vemos muy básicamente en cuestiones de salud, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si cuando hablan de, por ejemplo, dietas, etc., ¿okay? De lo que sabemos de cómo funciona el organismo, nuestro organismo, podemos decir que no, si comes mucho de eso, te perjudica porque no te da los vitaminas, etcétera, que necesitas, o tiene ese efecto dañoso, porque sabemos más o menos lo que el cuerpo necesita para florecer en cuanto a lo físico. ¿Okay?
porque es diferente en el espiritual, porque es diferente hablando del fin último. No. Pero ha habido realmente desde los tiempos de la Ilustración, y más fuerte con la herejía del modernismo, un impulso o un movimiento que no quiere basar nada en la razón. Ese viene desde los tiempos más atrás, de hecho. Porque Martín Lutero sospechaba mucho la razón humana. Y rechazaba escolasticismo, Santo Tomás y todo eso. Y empezó a tratar de basar la religión, la teología, más en experiencias, en sentimientos, que es nada confiable, porque dentro de una sola persona los sentimientos cambian de un segundo al otro. Y si hablamos de la humanidad en general, pues hay muchísima diferencia entre sentimientos, experiencias, etc. Entonces no es una base firme para enseñar principios absolutos. Entonces es natural que la tendencia es negar que haya principios absolutos. No podemos decir que hay cosas que son malas en absoluto. Ese es el gran programa de moralidad moderna. Ha habido varios sistemas que quieren decir que toda la moralidad se basa solamente, exclusivamente en la intención de la persona. Hubo un sistema que se llama opción fundamental, que quiere decir que aunque hacemos muchas cosas, de lo que importa es la orientación fundamental que tenemos, ¿no? Si he dicho de que estoy por Cristo, ¿no? De quiero hacer bien, mayormente. Me dificulta en ciertas circunstancias, pero mi opción fundamental es para el bien. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, hasta matar personas, etc. Y no importa, porque no he cambiado mi opción fundamental. Y hubo teólogos que proponían eso, seriamente. Porque no creían, dejaron de creer de que una acción siempre puede ser una acción mala. ¿Se acuerdan de las tres cosas que determinan la moralidad de una acción? Es el objeto, la intención y las circunstancias. Pero porque en el pensamiento moderno no creemos en esencias absolutas, que eso es otro proyecto desde Kant, que quería decir que no podemos saber nada de metafísica, que las cosas si tienen una esencia, pues no es posible que lo sabemos. Entonces tenemos que descartar eso. No podemos llegar a la esencia de las cosas. Entonces solo importa la intención y las circunstancias. Y muchos sistemas de moralidad se basan nada más en eso. Que hay otro que pues tenía mucha popularidad y sigue siendo popular, que es utilitarianismo. Hay diferentes formas de eso. Pero básicamente dice de que lo que es moralmente bien es lo que es más útil para la mayor cantidad de personas. Y útil definen en diferentes sentidos,
Pero, por ejemplo, John Stuart Mill decía de que pues todos buscamos, somos animales que nada más buscamos placer. Entonces definimos moralidad en lo que da más placer a más personas. ¿Okay? Pero hay problemas muy obvios en eso. Porque ¿quién no ha experimentado una situación en que sientes placer en un momento, pero al siguiente no? ¿Okay? Si como mucho nieve, ¿okay? y no dejo de comer. ¿Okay? En el momento en que estoy gustando, saboreando la nieve, tal vez siento placer. Pero su duración es muy poca, ¿no? Porque me voy a enfermar. Y la persona inteligente entiende que el inconveniente de la maldad del estómago es peor que el placer temporal de gustar la nieve, ¿verdad? Entonces, placer, ¿cómo lo vamos a definir? Y cómo entra entonces cuestiones de placeres espirituales que no podemos medir y que normalmente se posponen. Sacrificamos ahora para conseguir placeres espirituales más allá. Y aún en el mundo espiritual, que debemos de despegarnos de placeres espirituales en este mundo para alcanzar el bien espiritual máximo, que es la visión de Dios, el amor de Dios. Entonces hay muchos problemas con esas teorías, pero son muy populares porque ¿quién no quiere sentir placer? Sacrificio me hace difícil. Pero si puedo construir una moralidad que dice más placer, mejor. ¡Qué bueno! Eso es lo que en el estado de pecado original, ¿okay? Lo que vemos cuando vemos la concupiscencia natural de los bebés, que nada más se motivan por eso. Pues vemos que nos inclinamos hacia eso, naturalmente. Pero nuestra vocación sobrenatural nos llama a buscar algo más. ¿Okay? Y dice que hasta el Concilio Vaticano II, la moralidad se basaba principalmente en la ley natural. Lo que es evidente a todos sin la necesidad de revelación. La revelación nos da más motivos, más fundamentos, agrega ciertas otras cosas de la ley positiva. Pero la ley natural es alcanzable para todos. Y la implicación es, no importa si eres católico, judío, musulmán, etc., 90% o más, no sé exactamente, pero la ley moral es igual para todos. Y eso depende de decir, en poder decir que hay una esencia humana que no cambia, que siempre es igual. No importa si somos muy modernos, al fondo somos seres humanos. Y siempre hemos sido seres humanos. Desde Adán y Eva hasta ahora. Y por eso hay principios que nunca cambian. Pero, pues con toda la incertidumbre, con el uso de razón y, como señala aquí, una necesidad de descartar todo lo anterior y hacer todo de nuevo. ¿Okay? Es modernismo. Es la herejía de modernismo que desafortunadamente pues empezó mucho antes de los 60s, pero como explotó o fue más bien aceptado en niveles muy altos, ¿okay? Como normal. Y lo vemos hasta ahora. Estaba platicando ayer con unos feligreses en Puebla ayer
que apenas están descubriendo la misa tradicional y están encantados de leer espiritualidad y teología tradicional, y encontró un libro que explica cosas sobre la misa. Y me dijo que, como inocentemente estaba comentando un padre, de que, qué bueno que encontré eso, me ayuda a asistir a la misa, que me habla de los 4 fines de la misa. Y pensando en eso, puedo aprovechar más de la misa, qué bueno. Y el padre le dijo, ya no hablamos así. Eso fue nada más como un paso, pero ya no aplica. Tenemos otro lenguaje. Está mal eso. La teología de la misa nunca cambia. ¿Okay? Si queremos cambiar ciertas disciplinas, etc., es una cosa, pero la teología no puede cambiar. ¿Okay? Pero ya hay esta idea de que todo lo que es de antes, todo lo tradicional, tenemos que tirar la basura y empezar de nuevo. Es como ¿cómo se dice? Cartesianismo teológico. Descartes decía, fue su proyecto en filosofía. Voy a descartar todo lo anterior y empezar mi sistema de filosofía desde la nada. Pero esto es muy estúpido, ¿okay? De que estamos participantes en una tradición. Entonces habla aquí de un deseo de fundar establecer una moralidad basada solamente en la Biblia, que tal vez es parte del movimiento en ese tiempo de hacer todo muy ecuménico, de tener una misa, una moralidad, una teología de que podían aceptar también cualquier protestante. ¿Okay? Pero el mismo que inició eso se dio cuenta de que es imposible, porque la Biblia necesita ser interpretada para ser entendible, y que no es un libro de filosofía, y que no, entonces no tiene todos los fundamentos que necesitamos para construir un sistema completo de moralidad que requiere una filosofía lógica, metafísica, que naturaleza humana, etc. Y parte del problema también, cuando descartamos la tradición, ¿okay? es olvidar de que una teología moral, formación más bien, porque formación incluye mucho más. Uno puede estudiar moralidad y ser una persona muy mala. Puede tener toda la ciencia, pero eso no significa que es santo. Porque ¿qué más falta? Pues sí, pero más general. Más que ciencia, ¿qué más necesitamos? Ejemplo, ¿cómo? Autoridad. Sí, pero... ¿Sabiduría? Pues aplicarlo. Aplicarlo, la voluntad, ¿no? Porque podemos saber todo, la fe católica, y ser un diablo. Si la voluntad no actúa según ese entendimiento. Entonces una formación requiere mucho más que simplemente saber. Tenemos que entrenar la voluntad y las pasiones. Tenemos que practicar virtudes. Nuestra moralidad es una moralidad de virtudes. Y en eso tiene una conexión con moralidad de antes, ¿no? Podemos basar nuestra moralidad en filosofía de Aristóteles, porque hasta cierto punto entendió de que la perfección, como decía, la perfección del ser humano es la felicidad que consigue por la perfección de sus capacidades, sus poderes. Y eso requiere tener las virtudes.
que son hábitos que perfeccionen los poderes del alma. ¿Okay? Pero es una abstracción excesiva que querían aplicar, olvidando nuestra naturaleza. También hay algo aquí que es muy típico de los modernistas, porque pretenden ser más sabios que los demás. Son académicos, son los más doctos, pero muy distanciados de la realidad. Pretenden tener más capacidad, pero como no se basan en la realidad, queda muy abstracto. No es factible, no se puede aplicar bien sus teorías. Y resulta también prácticamente, dice, al final prevaleció principalmente la hipótesis de que la moralidad debía ser exclusivamente determinada por los propósitos de la acción humana, la intención. ¿Okay? Que yo siempre puedo decir que es que yo tengo buenas intenciones. Sí, maté a esa persona, pero con buenas intenciones. ¿Sí? Que es básicamente el principio antiguo de que el fin justifica los medios, que nunca aplica, nunca aceptamos en teología católica. Consecuencia, ya no podía haber nada que constituya un bien absoluto, ni nada que fuera fundamentalmente malo. Ya no había bien absoluto, sino solo lo relativamente mejor y contingente en el momento y en circunstancias. ¿Okay? Y Benedicto habla entonces de que cuando hablamos así, excluimos algo muy importante para católicos, que es el concepto del martirio. Porque el martirio dice que hay ciertos bienes que son tan absolutos, tanto que debo sacrificar hasta mi vida para no negarlos. Y dice que el martirio, ¿no?, es tan fundamental en catolicismo. Veneramos los mártires. Y también entendemos de que si llegamos a negar a Dios para poder sobrevivir, entonces lo que ganamos por esa negación es una mentira. Y la mentira no es vida realmente. Es Dios que da sentido a la vida, porque Él es el fin último. Si negamos el fin último, entonces no tenemos propósito. La vida es caos. Entonces necesitamos insistir que hay bienes que siempre tienen que ser defendidos. Y su argumento luego es que entre esos bienes que son absolutos, que nunca podemos negar, se encuentra el bien de la fe. De que ahora queremos decir de que pues cuestiones de creencia, de doctrina, pues estas no debemos de fijarnos tanto en eso. Más vale la intención, el amor que expresamos. Pero él dice que después de Dios mismo, no hay bien mayor que la certeza que nos da la fe. Porque el contenido de la fe es esencialmente que Dios existe. Y todo lo que sigue eso, todas las demás consecuencias de proclamar que Dios sí existe. Entonces necesitamos defender la integridad de la fe. Pero hemos perdido eso, y eso es parte de la consecuencia de esos años, de la revolución, porque había una tendencia de insistir en los derechos de la persona, del acusado, y no querer castigar a nadie. Pero el Señor dice
hablando de los que causan escándalos, mejor que se atan a una piedra y sean lanzados en el mar. Sí, mejor eso que escandalizar a uno de los pequeños. Y dice, ¿a quién refiere cuando habla de los pequeños? Pero hay una doble aplicación. Porque en el contexto de esta crisis, vemos que pues han sido escandalizados muchos niños. Por eso cuando él era papa, tomó la decisión de calificar esos delitos como delitos mayores contra la fe. No es simplemente un delito contra la moralidad, sino un delito contra la fe. Porque es un sacrilegio si es un sacerdote abusando de niños en ese sentido. Pero las consecuencias son tan graves de que cómo va a seguir viviendo su fe después de esa experiencia. Entonces se trata de un escándalo gravísimo. ¿Okay? Pero hace una comparación, ¿okay? Aquí de que cómo es posible que llegamos a estos extremos, no solamente aceptando en la sociedad como normal esos tipos de crímenes, pero que han llegado a presentarse dentro del clero, dentro de los que deben estar representando a Cristo. Dice que es porque viven realmente como si no existiera Dios. Y eso es la consecuencia de no guardar íntegra la fe. Porque no percibimos que la fe es un bien que debe de ser defendido hasta el martirio. Entonces, en la práctica, si la fe es nada más una opinión, tú opinas, yo opino, etc., y no vamos a corregir a nadie que se equivoca, que no vamos a enseñar bien la fe, entonces, en la práctica, pues, ¿qué es la implicación? De que desde el principio Dios siempre ha vinculado lo que revela de quién es y cómo debemos de vivir reconociendo eso. Se reveló a Adán y Eva y les dio un mandamiento junto. ¿Okay? Porque si Dios existe, hay muchas implicaciones. Tenemos que vivir según esa realidad. Y eso es el contenido de la fe. Parte de la revolución ha sido también de decir que la iglesia solo tiene autoridad en temas de doctrina. Pero en moralidad no, porque no puede tener certeza. No puede ser infalible en temas de moralidad. Pero cuando se trata de la infalibilidad de la iglesia, es en dos áreas, fe y moralidad. ¿Por qué esos dos? ¿Por qué no fe y disciplina? ¿Por qué no fe y no sé, otra cosa? Porque los dos no se puede separar. Entonces, si la iglesia, como nuestra madre, tiene el papel de conducirnos a Dios, es por nuestros dos poderes principales, por la inteligencia, ¿okay? Y para eso es el contenido de la fe, las dogmas de la fe, pero es a través de la voluntad, y por eso es nuestros actos que determinan nuestro carácter o nuestro estado eterno. ¿Okay? Entonces no podemos separar los dos. Y Papa Benedicto, en su libro sobre la liturgia, el espíritu de la liturgia, hace una comparación muy similar cuando explica de que el éxodo, ¿okay? tenía ese doble propósito de que no fue simplemente una cuestión de libertad, sino cuando Moisés dijo a Faraón que soltara su gente, fue ¿para qué? Para que me pueden alabar y ofrecer
culto donde yo digo y como yo digo. Entonces fueron a ofrecer sacrificio en Sinaí y fue ahí también que recibieron la ley. Y que la alianza con el hombre y Dios siempre es así. Ofreciéndole culto, alabándolo y recibiendo su instrucción para cómo debemos de vivir. ¿Okay? Y hemos tratado de desconectar esas cosas, ¿no? Entonces es una crisis de fe, dice. No es clericalismo, puede ser eso un síntoma del problema. Y sí, yo creo que hay mucho de eso en el sentido de que los mismos han querido proteger sus cómplices, lastimosamente, porque tristemente tenemos muchos que no saben lo que es su estado clerical, su sacerdocio, y aprovechan de sus privilegios, del respeto para hacer cosas que no deben de hacer, o evitar responsabilidad, no vivir su misión como deberían, y luego como todos se sienten culpables, quieren proteger los demás, y dicen, pues no es tan importante que no está cumpliendo. Cuando lo que debe de suceder es que el obispo no debe de tener que preocuparse tanto con cosas tan horribles, porque debe de estar preocupándose desde antes de que este sacerdote no está rezando su breviario, no está haciendo su meditación, no está celebrando la misa con la debida reverencia, porque ahí empieza el crisis. Y el mismo dice el Papa Emérito, de que la solución es recuperar reverencia para el Santísimo. Porque si no tratamos a Dios con el respeto que merece, ¿cómo es que esperamos que tratemos a los niños con respeto? Si Dios mismo en el Santísimo, en la misa, es nada más una cosa con que podemos jugar, pues mucho más cualquier otra persona. Y eso es algo muy bueno en que existía, por ejemplo, Juan Pablo II, que pues tenía otra filosofía, otra manera, otro lenguaje con que hablaba sobre la moralidad de fenomenalismo. Pero un punto muy importante con eso es que decía que no podemos tratar seres humanos como medios para otros fines. Que el ser humano tiene en sí cierta finalidad. Eso es importante. Pero si Dios en el Santísimo Sacramento, en el contacto que tenemos con Él, no nos importa, entonces va a derrumbar todo lo demás. Entonces por eso yo creo que este documento es muy importante, porque no solamente hace la conexión entre esos problemas de teología moral que son muy corrientes ahora, con todo el problema con Amoris Laetitia y ese deseo de unos de decir que ya no hay pecados absolutos, o no hay cosas intrínsecamente malas, y por eso podemos admitir a los divorciados a la comunión, porque si en su corazón siente que no han hecho nada mal, entonces ¿cómo vamos a juzgar? ¿Etcétera? Pues es parte eso ha contribuido a los abusos de menores, pero también nos hace la conexión con lo más fundamental, con la Santa Misa, nuestro trato con el sagrado, que no aislamos. Eso es un gran problema hoy en día. Pensamos que son separados. Lo que hacemos en la misa no tiene nada que ver con cómo vivimos, o la caridad que mostramos, o otras cosas. Cuando es al revés. La misa es lo más importante. Y lo que realizamos ahí, cómo nos comportamos ahí, determina nuestras actitudes en todo lo demás.
Y si queremos tener reverencia para los derechos de los demás, tenemos que empezar teniendo reverencia para las cosas de Dios. Sí, bueno, unas citas aquí que dice: de hecho, en muchos lugares se entendió que las actitudes conciliares tenían que ver con tener una actitud crítica o negativa hacia la tradición existente hasta entonces y que debía ser reemplazada por una relación nueva y radicalmente abierta con el mundo. Pero eso es muy peligroso, porque siempre hemos tenido que nuestro deber como católicos es influenciar el mundo, cambiar el mundo. Pero la tendencia más reciente ha sido de ser influenciado por el mundo. Dejar que el mundo dicta y nosotros seguimos, ¿okay? Cuando debe ser al revés. Allí donde la fe ya no determina las acciones del hombre, es que tales ofensas son posibles. ¿Sí? Eso es un resumen perfecto, ¿no? Porque si vivimos con una reverencia hacia los misterios de la fe, entonces influye en todas nuestras acciones. Y si vivimos la liturgia como es cualquier cosa, es nada más una convivencia, entonces es muy natural que no nos va a importar mucho las doctrinas, ¿okay? La moralidad mucho menos, ¿okay? Porque hemos perdido el respeto que necesitamos. Y podemos concebir también la liturgia, no me acuerdo dónde leí eso, pero la liturgia es la teología en práctica, porque no todos son capaces de ser un Santo Tomás de Aquino, ¿okay? Hay conceptos muy elevados y no es necesario realmente que todos entiendan toda la teología. Necesitamos entender el catecismo básico, ¿okay? Pero las cosas muy elevadas no. Pero la manera en que rezamos comunica esos principios de la teología y nos inculca un entendimiento más natural, más visceral en cierto sentido. Por eso podemos decir que la liturgia, lex orandi, lex credendi, ¿no? Como oramos es como creemos. Y si oramos con poco respeto, tomando todo a la ligera, entonces así vamos a creer también y vemos la evidencia, ¿no? Es la verdad fuerza contra el mal, ya que el poder del mal emerge de nuestro rechazo a amar a Dios. ¿Okay? Y otra vez, ¿dónde vemos la mayor expresión del amor divino? En la Santa Misa. ¿Okay? No ha habido mayor amor que Cristo mostró, ¿okay? Obedeciendo su Padre, entregándose por nuestra salvación. ¿Okay? Si rechazamos eso, si no apreciamos lo que es, si no vivimos alrededor de esta realidad, entonces somos capaces de mucho mal. Porque nos hacemos el enfoque de nuestra existencia. Somos el centro en vez de Dios. Entonces todo mal es escoger un bien menor en lugar del bien debido, el bien mayor. Y se centran en un egoísmo. Y pues parte del problema también es que Dios ha sido en el proyecto de modernismo y secularismo, Dios ha sido robado de su papel
en nuestras vidas, en la sociedad, y muchas veces queremos restringirlo al ámbito privado. Entonces es más y más difícil decir que hay cosas en verdad malas y queremos justificar todo. Y ahora sufrimos de una ausencia de la presencia de Dios en la vida pública. Y por eso también hemos visto que vamos justificando más y más cosas malas. Parece que lo que es malo y destruye al hombre se ha convertido en una cuestión de rutina. Okay, dice, sin embargo, prevalece una actitud muy distinta. Lo que predomina, hablando de la Eucaristía, no es una nueva reverencia por la presencia de la muerte y resurrección de Cristo, sino una forma de lidiar con Él que destruye la grandeza del misterio. La caída en la participación de las celebraciones eucarísticas dominicales muestra lo poco que los cristianos de hoy saben sobre apreciar la grandeza del don que consiste en su presencia real. Y pues entonces concluye dando el consejo de que la solución no es como algunos han intentado y que muchos están clamando para eso, de que esos abusos representan o justifican ya dejar la iglesia. La iglesia está perdida. Y vamos a encontrar más y más de eso, los que se escandalizan. Es entendible en cierto sentido, pero es su pretexto para salir de la iglesia. Muchas veces porque quieren seguir viviendo en una línea inmoral también. Pero se escandalizan. Y dice que ya varios han intentado de establecer una nueva iglesia según sus ideas. Martín Lutero y muchos más después de él. Pero esto es realmente la causa del problema. Hemos llegado aquí porque hemos intentado de reconstruir lo que es la iglesia por revolucionar la teología, la liturgia, etc. La solución es regresar al ideal de la iglesia que Jesús mismo nos reveló, que Dios nos ha dado. La iglesia siempre va a tener la buena hierba y la maleza, como dice la parábola. Y hasta el fin va a quitar y castigar los malos como merecen. Pero la iglesia no va a fallar. Necesitamos tener esa fe y nuestro proyecto debe de ser de hacer lo que nos toca para regresarla a su pureza original, descartando las construcciones humanas que quieren una iglesia moderna. Ahora estoy interpretando, pero yo creo que es lo que quería decir, y regresar a una iglesia más tradicional en la liturgia, en la moralidad, en la teología y en la práctica. ¿Preguntas? ¿Qué autoridad tiene el Papa Emérito? Porque No tiene, realmente no tiene. Pero hay reverencia por quién es. Y es interesante también que dice que pidió permiso del Papa Francisco y termina como felicitando o pidiendo por Papa Francisco. Entonces él tampoco quiere hacer una revolución, pero es como la persona sabia y respetada que es, está dando, y la crítica es sutil, pero es precisa. sí, muy puntual. Padre, la diferencia entre la alegría natural es interior y el placer es material. O sea, hay placer de comer, el placer. Es una manera de explicarlo. Placer es una reacción
corporal, algo que percibimos como un bien. Pero a veces los placeres están en rebeldía, muchas veces, ¿no? De que Dios ha puesto placer en la vida para que hagamos las cosas que necesitamos. Entonces hay placer en comer porque necesitamos comer. Hay placer en el acto reproductivo porque necesitamos reproducir como especie. Pero el problema es cuando buscamos el placer en sí, porque es un producto de un acto, no es el fin del acto. Alegría es placentero también, pero es algo espiritual, sí. Es un gusto que experimentamos por tener en paz los movimientos del alma. Es una manera de explicar. Ok, muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedicción de Potentis, Padre, et Filii, et Spiritus Sancti, super vos, María, siempre.